En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 25, 14, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos habla de la parábola de los talentos, que está situada entre 2 parábolas, la de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, y la parábola del juicio final, Mateo 25, 31, 46. Las 3 parábolas esclarecen y orientan a las personas sobre la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia, porque el reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. La parábola de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Habla sobre los dones o carismas que las personas recibimos de Dios. Todos tenemos cualidades que podemos enseñar a los otros. Nadie es solamente alumno y nadie es solamente profesor, porque aprendemos los unos de los otros. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, la puerta de entrada de la historia. Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados. A uno le da 5 talentos, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Cada uno recibe igual, pues recibe según su capacidad. Así, el que tiene vaso grande recibe vaso lleno. El que tiene vaso pequeño recibe el vaso lleno. Y el que tiene un vaso minúsculo también lo recibe lleno. Luego, el dueño se va al extranjero y queda allí mucho tiempo. La historia tiene cierto suspenso. No se sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni sabe cómo va a ser el final. Segundo,
la manera de actuar de cada empleado. Los dos primeros trabajan y duplican sus talentos, pero el que recibe uno cava un hoyo en la tierra y lo esconde para no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se entregan a las comunidades de las personas según su capacidad. Todos recibimos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Tercero, rendimiento de cuentas del primero y el segundo empleado y la respuesta del Señor. Después de mucho tiempo el dueño vuelve. Los dos primeros dicen la misma cosa. Señor, 5 o 2 talentos recibimos y aquí está lo que hemos ganado, 5 y 2 a la vez. Y el Señor da la misma respuesta. Muy bien, siervo bueno y fiel. Y ya que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Cuarto, el rendimiento de cuentas del tercer empleado. Este llega y dice, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Por eso me dio miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. En la frase está una idea errada de Dios que la critica Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así, la severidad del legislador no va a poder castigarle. No cree en Dios, apenas cree en sí mismo y en su observancia de la ley. Es incapaz de crecer como persona libre. Esa imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y termina empobreciendo la vida. Quinto, la respuesta irónica del Señor al tercer empleado. Le dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparcí? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo cobre con los intereses? El empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba un Dios severo, hubiera por lo menos colocado el dinero en el banco. Él será condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía y que lo deja miedoso e inmaduro. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo deshumaniza y paraliza la vida. Sexto, la palabra final del Señor esclarece la parábola. El Señor manda quitarle el talento para darlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta es la clave que aclara todo. Los talentos, el dinero del dueño, son los bienes del reino. Amor, servicio, compartir, justicia. Todo lo que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Quien no piensa en sí y se entrega a los demás, va a crecer y a recibir todo aquello que entregó y aún mucho, muchísimo más. Séptimo, la moneda diferente del reino. No hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen su don según su capacidad. Lo que importa es que este don sea puesto al servicio del reino y haga crecer los bienes del reino que son amor, fraternidad, compartir, perdón, justicia. La clave de la parábola no consiste en hacer producir los talentos, sino en una relación correcta con Dios. Por esto, pierde hasta lo que tenía. El reino es riesgo, y aquel que no corre riesgos puede perder el reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.